buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias, aquí en mitad del mes, lunes 15 de agosto, bienvenido, Martín. Es cierto. Gracias, Natalia, gracias a ustedes por estar del otro lado. Estamos, sí, ya agarrando la bajadita de agosto, pero queda mucho mes y todavía mucho invierno por delante, aunque en las últimas horas la verdad es que el invierno disimuló. Sí, dio un respiro, sí, ¿no? Permitió ahí disfrutar un poquito del sol, cargarnos de energía. Y con mucha noticia, seguimos con mucha noticia, es cierto. Martín. Si te parece, empezamos con una de las que surgió el día de hoy. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, solicitó el archivo de la denuncia contra la ex ministra de Turismo, Lilian Quechichian, y el ex subsecretario de la cartera, Benjamín Liberov, por compras públicas durante su gestión que abarcó los últimos 2 gobiernos del Frente Amplio. Sin embargo, vale decir que continuarán las investigaciones sobre la gestión del diputado colorado y ex ministro Germán Cardoso, justamente por presuntas irregularidades en la compra de publicidad en la vía pública y la inclusión de la empresa Kirma en el plan de medios. En instantes tendremos entrevista en piso con Jorge Díaz, abogado defensor de Quechichian y de Liberov. Pero tenemos mucho más. Como siempre, y van los titulares de hoy. Abogado del narco Sebastián Marcet llamó a una de las más altas jerarquías de la Cancillería para informarse sobre el trámite y la forma más rápida de hacer llegar el pasaporte a Dubái. Rector de la universidad reiteró su preocupación por la rendición de cuentas y la pérdida que generará lo que dejará de recaudar con la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad. Estudiantes ocuparon el IPA y la sede de Magisterio por presupuesto y reforma educativa. El sindicato del Plan Ceibal denuncia despidos arbitrarios e injustificados en los últimos tiempos. El intendente de Rocha le dio un cargo en la comuna al denunciante en la causa que involucra al senador Charles Carrera. Se lo había prometido en campaña. Más del 60% de la población está en contra de subir la edad jubilatoria, según la Usina de Percepción Ciudadana. Las trabajadoras y los trabajadores del Piñeiro del Campo se manifestaron en la puerta del hospital por la baja de contratos que los deja sin personal. Lista opositora afina Alejandro Recarey triunfó en las elecciones en la Asociación de Magistrados del Uruguay. Comenzó el programa ABC Oportunidad de Trabajo con la participación de 540 personas. Denuncian catástrofe ecológica en uno de los ríos más importantes de Europa Central. Lula recupera su ventaja sobre Bolsonaro según encuesta divulgada este lunes en Brasil. Bueno, el saludo a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Que se puede escuchar también por la web, lo que hace que MBD Noticias esté accesible por esa vía. Hablamos de uniradio.edu.uy. Uniradio es la radio de la Universidad de la República. Bueno, y empezamos nuestra recorrida por exteriores. Y está esperando Macarena Vico. ¿Cómo te va, Macarena? Buenas noches, Martín, Natalia. Estamos en el Palacio Legislativo porque hace minutos terminó una reunión de la bancada de senadores del Frente Amplio donde resolvió interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por entregarle el pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, mientras era buscado, entre otros, por la policía, la DEA y el mismo Ministerio del Interior. Muchas gracias, Macarena, y seguimos. Sí, es tiempo del móvil de Mariana Abreu, que también nos acompaña. ¿Cómo te va, Mariana? Martín, Natalia, ¿cómo andan? El saludo para todos. Estamos en las inmediaciones de General Flores y Enrique Castro. Aquí hay una movilización de vecinos y organizaciones del barrio Marconi. Recordemos que el viernes pasado se registraron 2 muertes en este barrio, en Burgueño y Enrique Castro, de 2 personas que estaban caminando por la calle y fueron atravesadas por balas en un tiroteo. Los vecinos reclaman mayor seguridad, más respuesta por parte del Estado ante la situación de violencia en general en el barrio y también las condiciones materiales adversas de los vecinos. Enseguida volvemos a ampliar esta información. Ahora otro adelanto, pero desde estudios. Sí, porque la cuestión del narcotraficante Marcet estará en la repercusión política presentada por Macarena Vico y también en el informe que hoy hará Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, ¿cómo están? Así es, Sebastián Enrique Marcet Cabrera, un nombre que apareció por estos días y que parece un personaje de una ficción, de una película, de algo que parece que no pasa en Uruguay, pero efectivamente está pasando. Dicen los estudiosos del tema que para ser un narcotraficante con éxito hay que tener vínculos con el poder, hay que tener vías de conexión, hay que tener dinero. Bueno, todo eso lo tenía Sebastián Marcet y eso hizo que generara vías de conexión
corrupción en Paraguay y en Bolivia, donde ha trabajado y dirige también el primer cártel uruguayo, y de eso vamos a estar hablando. ¿Quién es Sebastián Marcet? ¿Cómo llegó al poder? ¿Cómo se lo vinculó a envíos de cocaína a Europa? ¿Por qué se lo vincula hoy al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci? Así que vamos a estar ampliando sobre este tema, que seguramente va a seguir durante varias semanas, porque no solo el tema, por lo que fue su pasaporte, llama la atención en nuestro país, sino que en Colombia, en Paraguay y en Bolivia se está siguiendo los pasos de Marcet, hoy prófugo de la justicia. Bien. Muchas gracias, Diego. Estaremos atentos entonces al desarrollo de todo esto, uno de los temas, ¿no?, que viene arrastrándose desde hace algunos días. Y otro tema de hoy es la discusión y votación en la Cámara de Representantes de la rendición de cuentas. Hace rato que se vienen diciendo cosas por ahí. En esta rendición de cuentas creo que se generan las herramientas, las oportunidades y sin duda se va a asegurar la convivencia pacífica. Es por eso que a este cuerpo le voy a pedir que voten afirmativamente esta rendición de cuentas. Creo que es una gran rendición de cuentas y que va a poner al país en los próximos 2 años, sin duda, en un muy buen lugar. Esta rendición de cuentas no da respuesta, esta rendición de cuentas del gobierno no da cuenta de los problemas, de las necesidades que tiene la mayoría del pueblo uruguayo. Así empezábamos nuestra edición central de MBD Noticias. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, solicitó el archivo de la denuncia contra Lilian Chichán y el ex ministra de Turismo y el ex subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, por compras públicas durante su gestión. Recordemos que la denuncia había sido presentada por el diputado colorado y ex ministro de la misma cartera, Germán Cardoso, quien abandonó ese ministerio acusado de presuntas irregularidades. Al respecto, que Chichán dijo que se mezclaron ambas acusaciones para embarrar la cancha. Volvemos a reafirmar hoy aquí que la estrategia de mezclar ambas investigaciones tenía como único objetivo embarrar la cancha, y eso ni siquiera pudo convencer al fiscal por la debilidad de los argumentos de querer incorporar todo en un mismo proceso. Los hechos denunciados fueron investigados en profundidad, tanto las compras directas como el expediente vinculado a la Unión General Armenia de Beneficencia. Para nosotros también este archivo es una reivindicación de nuestra gestión al frente del Ministerio de Turismo. Nosotros decimos que es una no denuncia, pero que fue un ataque a la administración del Frente Amplio, no hay ninguna duda. Y yo agrego que nosotros lo vivimos como un ataque personal también. Lo que pasó en diputado fue una chapucería. Fue aplicar la gran peña. Y la justicia no la dejó avanzar. Era a alguien que habían echado tratar de llevarse, en términos futbolísticos, a uno con él. Y eso fue un ataque político. Y desgraciadamente, en lo que se consustanció en la comisión de diputados, estaba claro que no había denuncia, porque incluso cuando se estableció la comisión, el diputado Iván Posada le pregunta a los diputados que estaban planteando hacer una sola comisión cuáles eran las denuncias, y no hubo ninguna. Bueno, decíamos que es uno de los temas del día y por eso nos parecía importante profundizar, además en estos argumentos políticos de esta decisión del fiscal Rodríguez, también en los argumentos jurídicos. Exactamente, y por eso recibimos a Jorge Díaz, el abogado defensor de Liberov y de Kechichian. Jorge, buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Bienvenido. Vamos a empezar poniéndole al diálogo un marco técnico, si se quiere. ¿Qué implica el archivo de una denuncia? En realidad el archivo de una denuncia significa que el fiscal interviniente entiende de que no existen, la evidencia colectada no es suficiente para afirmar la existencia de ningún delito. Es decir, agotada lo que se conocía antes como el término de la instrucción, o sea, agotada la investigación, el fiscal entendió que los hechos que surgían de la misma no constituyen ningún tipo de delito y por eso archiva la misma. El archivo significa de que la Fiscalía no va a seguir investigando y que, bueno, que en definitiva la causa está cerrada.
existe la posibilidad en el código de una posible solicitud de revisión por parte de las víctimas, que en este caso pensamos que no se va a dar, porque por un lado la Cámara de Representantes no hace una denuncia, sino que en realidad hace una puesta en conocimiento de la justicia de determinados hechos, no califica jurídicamente como denunciante, y luego hay un denunciante particular que es una especie de denunciante fantasma que presentó la denuncia y que luego se desinteresó. ¿Cómo es eso? Una persona, un particular, compareció a la Fiscalía, presentó una denuncia sobre un grupo de compras directas, o sea, de compras que había hecho la administración Quechichián, que habían sido observadas por aspectos formales por el Tribunal de Cuentas, una cosa muy extraña porque no tiene mucho pies ni cabeza, porque no tienen vinculación entre sí. A ver, estamos hablando de denuncias de la reparación de la piscina de Canelones o de la reparación de la piscina de una piscina de Colonia, es decir, cosas que no tenían mucho sentido, pero que fueron denunciadas y como tal fueron investigadas por el fiscal como correspondía y se descartó la existencia de cualquier tipo de ilícito penal en esos hechos. Bien. Se hablaba en esta no denuncia, como no sé si denuncia o no denuncia, ahí hablaban de no denuncia. Yo en el alegato decía que hay una no denuncia, que es una puesta en conocimiento, y por otro lado un denunciante fantasma. O sea, ¿qué estamos investigando? Una no denuncia y un denunciante fantasma. ¿Eso también tiene que ver con la decisión de archivar? No, yo creo que eso se señaló como un elemento de relevancia, por decirlo de alguna manera, de relevancia jurídica. La decisión de archivar del fiscal está basado en que los hechos investigados no constituyen delito, punto. O sea, porque pese a hacer una no denuncia y a un denunciante fantasma, igualmente se investigó y se investigó en profundidad. Bien. Por ejemplo, compras directas, adquisición de un edificio para sede del Ministerio y un convenio con la Unión General Armenia de Beneficencia. Acá hubo dos cosas bien separadas. En primer lugar, las denuncias que presentó esta persona que referían a compras directas, la mayoría de las cuales insólitamente eran de la Secretaría de Deportes, ni siquiera eran del Ministerio de Turismo, porque no hay que olvidar que en el año 2015 teníamos un Ministerio de Turismo y Deportes que en el año 2015 se produce la separación, se crea la Secretaría de Deportes y pasa a depender directamente de Presidencia de la República. Y estas compras denunciadas eran en ese periodo y la mayoría de ellas en realidad eran no del Ministerio de Turismo, sino de la Secretaría de Deportes. Formalmente habían pasado por el Ministerio de Turismo por una cuestión de ejecución presupuestal. Esas denuncias fueron, absolutamente quedó claro que las observaciones del Tribunal de Cuentas obedecían a cosas menores, de las miles y cientos de miles, me atrevería a decir, que ocurren en la administración pública por comienzo de ejecución, etcétera. O sea, cuestiones que son absolutamente formales y normales. Y estamos hablando de licitaciones de escaso monto, digamos, de muy pequeño monto, con empresas conocidas, esas empresas que eran proveedores del Estado de mucho tiempo antes, es decir, acá no había nada raro. Y por otro lado estaba lo del Parlamento, que era la denuncia por el convenio entre el Estado y la Unión General Armenia, y en realidad ahí quedó absolutamente claro que mis clientes, ni la senadora Quechichián ni Benjamín Liberós, participaron en la negociación, en la concreción del negocio. En realidad fue una decisión que toma la Secretaría de Deportes, ya separada del Ministerio de Turismo, ya ubicada en Presidencia de la República, y que todo lo actuado, más allá de que la ministra tuvo que firmar en su momento, porque por esas razones presupuestales que yo le explicaba, fue ratificado finalmente por el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y que a posteriori, porque no hubo un solo contrato, hubo 3 contratos entre el Estado y la Unión General Armenia de Beneficencia, la última reiteración del gasto incluso fue firmada por el secretario de Deportes de este gobierno, o sea que no tenía mucha relación, digamos. Pero bueno, igualmente se investigó, quedó claro que se contrató con la Unión General Armenia porque era la única propuesta, la única posibilidad para lo que se contrató. De hecho, la Federación Uruguaya de Básquetbol sigue hoy utilizando las instalaciones de la Unión General Armenia de Beneficencia hasta ahora para lo que fue contratado en su momento. Brevemente, Jorge, capaz que lo incluiste en la respuesta anterior, pero para ser más específico, digamos, en el capítulo de compras cuestionadas, digamos, también se incluía la adquisición de un inmueble en la Ciudad Vieja, si no me equivoco, para que sea sede del Ministerio de Turismo. ¿Eso formalmente no estaba incluido? Eso no estaba incluido, se investigó como relación por el convenio con la UGAP, pero eso fue en el año, si la memoria no me falla, en el año 2012, cuando la senadora Quechichián no era ministra de Educación y Cultura,
En ese momento había, de turismo, en ese momento el ministro era, si no me equivoco, Lescano. El antecesor Héctor Lescano. Y no fue incluido en ninguna denuncia, sino que se mencionó como parte de la denuncia porque también estaba vinculada a la Unión General Armenia de Beneficencia, pero no específicamente, no tenía nada que ver con, no era una denuncia concreta que se hubiera formulado. La ex ministra Lilian Kirichian dijo en la conferencia de prensa hoy, pero lo ha dicho muchas veces, que ella sintió todo este proceso y esta denuncia como algo personal. Me consta. Y que como lo su sintió abogado me consta. Como un cuestionamiento a la gestión que habían llevado adelante, que ellos consideraron exitosa, además, no solamente ellos, sino desde otros lugares del ámbito político, entonces que se sintió dolida por esta situación y hablaba de que se había embarrado la cancha. ¿Ahora hay alguna posibilidad de llevar alguna acción legal para defender, no sé si el honor o la persona? A ver, desde el punto de vista primero que me consta que padecieron ambos este proceso en lo personal porque son personas que tienen un concepto muy elevado del desempeño de la función pública, de la honradez en el desempeño de la función pública, lo vivieron con mucha bronca, por así decirlo, ¿no? Pero la denuncia penal se archivó, ahora hay que esperar los plazos legales por si se presenta alguna revisión, cosa que yo creo que no va a pasar porque no tiene ningún sentido si tenemos una no denuncia y un denunciante fantasma, pero bueno. Y porque además los hechos están absoluta, total y completamente claros. Acá no hay ninguna razón como para realmente pensar en una imputación de naturaleza penal. Y en segundo lugar, bueno, eso lo evaluarán, cuál es la conducta a seguir en cuanto a algún reclamo, lo evaluará concretamente mis clientes, no lo voy a evaluar yo. ¿No se lo han dicho de momento? No estuvo nunca arriba de la mesa, sí el reivindicar con fuerza su inocencia y su sentir de personas de bien, digamos, una vez que el proceso terminara, pero no un reclamo de ningún tipo. ¿Y esto lo reivindica? Yo creo que quedó claro. A ver, los hechos denunciados tenían una magnitud que de alguna forma, cuando se analizan detenidamente, y mire que la resolución del fiscal analiza detalladamente compra por compra, no fue un masomenómetro, digamos, diciendo no, acá más, no, compra por compra, paso por paso, y quedó absolutamente claro de que acá no hay ni siquiera olor a algo que pueda parecerse a un delito. Las razones por las cuales se hicieron las denuncias y eso, bueno, eso ya a mí no me compete, pero que queda claro que son cosas completamente distintas, son periodos distintos, las personas denunciadas son diferentes, los hechos son diferentes, o sea, no tenía ningún sentido investigar las juntas y esa fue una de las cosas que nosotros le planteamos al fiscal desde el comienzo, que debían investigarse por separado porque nada tenía que ver una situación con la otra. Y bueno, el fiscal así lo entendió y de hecho las dos investigaciones corrieron por carriles totalmente paralelos. Gracias Jorge Díaz por esta visita a MB de Noticias. Muy amable, muchas gracias. Un placer visitarlos como siempre. Bien. Bueno, seguimos en tema justamente hablando de esta otra investigación porque continúa. Sí, claro, sin perjuicio del archivo de estos señalamientos, actuaciones, denuncia o no, independientemente del término que usemos, continúa en la órbita de Fiscalía la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de Cardoso. La investigación contra Cardoso se inició tras una denuncia penal presentada por el Frente Amplio que incluyó información de prensa y documentos recabados durante el desarrollo de la comisión investigadora sobre presuntos ilícitos en el Ministerio de Turismo. La indagatoria sobre la gestión del exministro refiere a 3 asuntos claves: la ampliación de la contratación de la empresa Netcom para publicidad callejera por $1 millón, la contratación de la empresa estonia Kirma Service para gestión de publicidad digital y el intento de compra del Hotel Serena. Por estos temas, la Fiscalía ya interrogó a Cardoso en calidad de indagado, a su asesor Daniel Reta y a su amigo colaborador honorario, el empresario Elvio Rodríguez. Según la investigación, Reta autorizó en forma verbal la ampliación de la contratación de Netcom y firmó la factura para habilitar el pago del servicio, que actualmente es objeto de un litigio entre la empresa y el Ministerio de Turismo. En tanto, Rodríguez operó como intermediario para la inclusión de Kirma Service en el plan de medios digitales del Ministerio. Según Rodríguez, su objetivo al presentar la propuesta era acercarse al publicista Álvaro Moré, director de la agencia Young & Rubicam, para transformarse en proveedor de esa empresa. En su declaración en Fiscalía,
Cardoso procuró distanciarse de las acciones de Reta y de Rodríguez bajo el argumento de que desconocía estas gestiones. En este contexto, el fiscal Gilberto Rodríguez analiza eventuales medidas para avanzar en la indagatoria sobre gestión de Cardoso y los acuerdos con Netcom y Kirma Service. Días atrás, la Dirección de Delitos Informáticos informó a la Fiscalía que las direcciones de Internet y correos electrónicos de Kirma Service no existen. Cambiamos de tema. Hoy se supo que en carácter de defensor del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, el abogado Alejandro Balbi mantuvo contactos con altas jerarquías del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y poco después Marcet obtuvo un pasaporte uruguayo que le permitió recuperar su libertad en Emiratos Árabes. Balbi había reconocido a MVD Noticias su vínculo con Marcet, pero aseguró que su actuación se limitó a retirar el pasaporte tramitado mediante un poder. Sin embargo, en las últimas horas nuestro equipo accedió a nuevos elementos. Los datos revelan que la ex cónsul uruguaya en Abu Dhabi fue quien le tomó las huellas, foto y firma al narco mientras estaba en la cárcel de Dubái para que pudiera acceder al documento que luego le permitió escapar. La orden a la funcionaria le llegó directamente desde Montevideo. Por otro lado, Balbi se comunicó de forma frecuente vía WhatsApp al teléfono oficial y al correo electrónico del consulado uruguayo en Abu Dhabi para agilizar el trámite del pasaporte. También existen registros de una llamada de Alejandro Balbi a una de las más altas jerarquías de Cancillería para informarle sobre el trámite y la forma más rápida de hacer llegar el pasaporte a Sebastián Marcet en Dubái. Sin embargo, el canciller Francisco Bustillo dijo la semana pasada que no había ninguna investigación en marcha en su cartera, sino que se trataba de actualizar la normativa que permitió la tramitación del pasaporte por una persona presa al otro lado del mundo. Marcet está prófugo desde que logró salir de prisión en febrero y está acusado del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ocurrido en Colombia, tal como lo confirmó el viernes pasado el presidente de ese país, Gustavo Petro. Bien, salimos una vez más de estudios. Derivaciones políticas del asunto del que recién tuvimos esos datos. Adelante, Macarena. Bueno, compañeros, como mencionábamos más temprano, hoy resolvió la bancada de senadores del Frente Amplio convocar a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, justamente por este caso, por el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, que entre otras cosas permitió justamente salir de una cárcel de Dubái. La convocatoria, bueno, mañana va a ingresar y obviamente se va a ir discutiendo, y el fin claramente es echar luz sobre un tema que, según dijo la senadora Lilian Quechichiam, tiene mucha oscuridad y además ha tomado notoriedad a nivel internacional. La resolución de la bancada es convocar en el día de mañana a una interpelación al canciller y al ministro del Interior para ver si podemos echar luz sobre un tema realmente de una preocupación enorme, no solo nuestra, sino de la ciudadanía. Por lo tanto, mañana en la sesión vamos a presentar la nota de pedido de interpelación, que después tendrá los espacios de coordinación con los ministros, como siempre. Seguimos adelante con otras informaciones. Vale decir que en instantes tendremos una profundización sobre este tema, como adelantaba Diego Martini al comienzo, con una especie de línea de tiempo con diferentes detalles que hacen a la figura de Marcet, digamos. Sí, ¿no? al perfil, ¿no?, de Sebastián Marcet, este uruguayo de 31 años que encabezaba esta banda de narcotráfico en Paraguay. Exactamente, con vínculos aparte con otros países sudamericanos. Y a propósito de ese tema, justamente, ya viene Diego Martini para el informe de hoy. Adelante, Diego. Bien, compañeros, va a ser un tema que nos va a tener por varios días Sebastián Marcet, como les decíamos. Pero empecemos a conocer la figura de este narcotraficante que tiene 31 años nomás y que se tiene registro ya, al menos en la policía local, que desde 2012, y empecemos a ver parte de lo que fue su prontuario, en 2012 fue procesado por un delito de receptación. En ese momento no tuvo ninguna condena, pero ya empezó a aparecer en el radar de la policía local y de la Secretaría Antidrogas. Luego, en ese mismo año, en 2012, lo encontraron en una operación que se llamó la Investigación Guaira, en la que fue detenido un piloto paraguayo con 450 kilos de marihuana que aterrizó en nuestro país, un narcopiloto, como se dicen. Ese narcopiloto era Juan Domingo Viveros, alias Papacho,
que es el tío del ex presidente paraguayo Horacio Cartes. En ese momento se lo vinculó a Marcet con este narcopiloto, pero sin tener certeza absoluta de que estaban vinculados. Pero en 2013 a Marcet lo encuentran en un auto, lo paran con un auto con unos 173 kilos de marihuana y a partir de ese momento logran hacer la conexión con esta avioneta que tenía más de 450 kilos de marihuana. En ese momento lo procesan. Es la jueza Adriana de los Santos que lo procesa y pasa a estar en prisión hasta 2018. Cuando está en esa etapa, se mantiene privado de libertad y sale libre en 2018. Luego tiene una indagatoria por un homicidio en Ciudad de la Costa, de la que como no tienen pruebas, solo pasa por la prisión preventiva. Entonces lo dejan libre y a partir de allí Marcet se va rumbo a Paraguay. La justicia uruguaya lo seguía teniendo en el radar, mejor dicho, la policía y la división antidrogas lo seguía teniendo en el radar, pero él se va a Paraguay. Y así es donde empieza a generar algunas conexiones en Paraguay y se vincula con una familia, con la familia Infran, que conforman un clan. Esta familia tiene un clan con un negocio de la droga multimillonario, con cargamentos de aviones, de camiones, y Marcet genera este vínculo con esta banda y vive un tiempo también en Santa Cruz, en Bolivia, y allí es donde conecta con algunos laboratorios locales de droga, de producción de cocaína, que logra a través de esta organización con Infran llevar a Paraguay. Entonces a partir de allí empiezan a investigarlo desde Paraguay por información que llega desde Uruguay, una información muy calificada que solamente tenían algunos pocos policías e investigadores acá de Uruguay que le pasan la información a Paraguay. Bueno, esta persona, Sebastián Marcet, es la que está operando en este negocio. Hoy fuimos en búsqueda de la palabra de un especialista en seguridad, Eduard Holfman, así que les propongo escuchar cómo él explica esta investigación. Justamente Eduard Holfman lo viene siguiendo este caso hace más de 3 años, es alguien que es especialista en el tema, incluso trabajó en Colombia en 1989, 90, en la época donde operaba el cártel de Medellín. Él trabajó allí, tiene esa experiencia y venía siguiendo también el caso de Marcet hace un tiempo, pero escuchemos lo que decía a propósito de cómo los investigadores uruguayos le pasan la información a los investigadores paraguayos. Quien le da el puntapié inicial es la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas, y después cuando la investigación se tranca en Paraguay, porque en Paraguay hay mucha gente vinculada al gobierno, a empresarios, o sea, gente importante, la investigación se detiene y nuevamente Uruguay, a través de la Brigada Antidroga, manda información de que Marcet sigue con el tema de vinculación con el tema de cocaína hacia Europa. Y esa información se la pasan al exterior. Esa información pasa te voy a decir, a gente que la policía acá tiene mucha confianza. Lo que pasa es que después esa información se filtró a otras unidades, tanto de Fiscalía como de la policía, y ahí esa información llegó a Marcet. Por eso Marcet huye de Paraguay hacia Dubái. Tiene lógica entonces que Marcet, como se está anunciando ahora, haya perpetuado este atentado contra la Brigada Antidroga con una bomba, y hay una amenaza que se le hace a la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero con una carta que está firmada por el PSU también. Claro, ahí está por qué se lo relaciona con el atentado y con las amenazas a la fiscal, porque realmente el quien puso el ojo de Marcet fue la policía uruguaya, ¿no? A través de la DEA y a través del Senat, que es la Secretaría. Pero bueno, lo que nunca pensaron las autoridades uruguayas era que esta información que se le estaba brindando se la estaba filtrando al propio Marcet. Bueno, y la historia de Marcet con la policía y con la justicia uruguaya no termina ahí. No termina ahí, y de hecho ahí lo explicaba Eduard Holfman y daba una teoría que después se cumplen los hechos por la investigación que hace Fiscalía. En 2020, recordemos que hay un atentado a la Brigada Antidrogas de nuestro país que está ubicada así en el Prado, con un explosivo que termina explotando, y un día después de eso le llega un mensaje a la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero con una amenaza, y la amenaza está firmada simplemente por la sigla PSU, que es el primer cártel uruguayo. Se realiza esta investigación por parte del fiscal Diego Pérez, con quien nos comunicamos y nos habló acerca de que se interrogaron a 50
50 personas, hubo más de 100 testigos y se imputaron a 18 personas. Pero increíblemente no se pudo conectar a Marcet con estas amenazas. Lo que sí se logró conectar es que la llamada se hizo del teléfono del contratista de fútbol Arias, Gerardo Arias, y que también él estaba vinculado a esta amenaza que se le hizo a la fiscal. La amenaza, palabras más, palabras menos, le decían que se dejara de investigar en este caso, en este tema, porque bueno, ellos ya sabían quién era ella y que la podía llegar a pasar mal. Esa fue la amenaza que le hicieron a la fiscal Mónica Ferrero. Eso es lo último que hay en la justicia uruguaya, digamos, de Marcet, de Sebastián Marcet. Hasta ahora todavía el fiscal Diego Pérez intenta continuar esta línea de investigación para saber si él está vinculado o no, porque no hay otra causa abierta acerca del vínculo de Marcet con acciones delictivas acá, más allá de las que mencionamos al inicio, por las que fue juzgado y por las que pasó años privados de libertad. Pero saltemos al 2021, que es lo que pasó recientemente. En 2021, y a partir de esta investigación que se viene desarrollando desde nuestro país, que es filtrada a a Paraguay, al propio Marcet también le llega esa información. Le dicen, mirá que te están investigando, mirá que te están siguiendo esta línea de investigación, mirá que ya conocen tus acciones. Un raconto es que Marcet llega a Paraguay en 2019, se instala allí, llega con su esposa y con sus 2 hijos, y algo que apareció en estos días es que Marcet trató de disfrazar su verdadera identidad por un montón de profesiones. Creo que le faltó ser periodista, pero fue futbolista y pagó dinero por jugar en un equipo, el Deportivo Capiatá, de la tercera división de Paraguay, que luego terminó ascendiendo, hasta le dieron la camiseta número 10, puso dinero. Galeano es el apellido del hombre que allí tuvo vínculos Marcet, y hoy es diputado y está siendo investigado por la justicia paraguaya por un presunto lavado de activos. Luego se vinculó a otro club en Ciudad del Este, dijo que era productor de eventos, si uno lo googleaba aparecía como productor de eventos en grandes fiestas, dijo hasta que era músico de la banda de Jaime Ross, o sea, en su web figuraban todos estos datos, ingeniero agrónomo también. Toda esa información la terminó dando Marcet para esconder su identidad. Cuando llegó esa información a él, que lo estaban a punto de agarrar, digamos, es cuando se va a Abu Dhabi, a los Emiratos Árabes. Y estando allí es cuando en 2021, nos enteramos hace poco, que termina privado de libertad por estar con un pasaporte falso paraguayo. Pero sigamos escuchando a Holzman a propósito de la línea de investigación que hace el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que es quien lo investiga justamente y que es asesinado este año en Colombia, en Cartagena. Pero uno va más allá, que es el fiscal Pecci en la operación Ultranza, y que pone por encima de Marcet a una organización criminal internacional importante. Y yo ahí te agrego que ese círculo que queda arriba es del primer comando capital. ¿Y por qué te digo? Porque una de las cosas que puedo decirte hoy es que el primer comando capital es el responsable de la muerte del fiscal Pecci en Colombia. Lo dice el que era director de la policía colombiana, en el cual establece que el primer comando capital es el responsable de la muerte del fiscal Pecci. ¿Y por qué te digo esto? Porque Marcet sí es un personaje importante en el movimiento de cocaína en Sudamérica, pero no tiene tanta importancia como para perpetrar un homicidio o este magnicidio del fiscal, porque vos para hacer una incursión de esas en un país como Colombia tenés que tener la autorización del Ejército de Liberación Nacional y tenés que tener la autorización de los cárteles colombianos. Y los únicos que pueden hacer esa incursión en un suelo extranjero como Colombia es el primer comando capital. ¿Está bien decir que Marcet es el ideólogo, digamos, de este asesinato? Lo que pasa que el tema es que lo que se maneja es eso, pero vos tenés que la misma policía colombiana en la primera investigación, lo que surge es que él tenía problemas con el Hezbollah, tenía problemas con Marcet, tenía problemas con Infran y tenía problemas con el primer comando capital. Así que ahí está un poco la cantidad de personas que podían haber perpetrado este magnicidio. Con respecto a si Marcet es o no el ideólogo del asesinato, fue o no el ideólogo del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, Diego, tenés una precisión más para hacer.
Sí, lo dice el propio Eduard Holtman, que el fiscal Pecci venía investigando varios frentes y hasta el grupo terrorista Hezbollah también podría ser uno de los causantes. Un detalle nomás es que la operación Ultranza que se desarrolló este año en Paraguay, enorme y seguramente la más grande en materia de narcotráfico, fue cuando dio cuenta que Marcet estaba vinculado y cuando dieron cuenta que estaba en Abu Dhabi. Y bueno, lo otro es lo que ya sabemos, en Abu Dhabi Marcet recibió el pasaporte uruguayo y a partir de allí se fugó y estaba prófugo hasta ahora, buscado como varios personajes de estos que mencionábamos del clan Infran en Paraguay e incluso la propia familia de Marcet. Pero va a dar para seguir este tema porque cada vez aparece más información. Seguro que sí, Diego. Muchas gracias por este informe y cambiamos de tema y nos vamos a exteriores. Es cierto. Mariana Abreu, adelante. Compañeros, como mencionamos aquí en Enrique Castro y General Flores, hay una manifestación de vecinos y colectivos del barrio Marconi. Recordemos que el viernes pasado hubo 2 muertes. Gabriel y Micaela fallecieron por estar caminando en la calle y recibir balas de un tiroteo. Los vecinos piden justicia, reclaman también más presencia del Estado y respuestas ante la violencia que se vive en el barrio. Estamos con Beatriz Brites y Janet Pereira, que es la hermana de Micaela. Beatriz es una vecina, para hablar de esta movilización. Beatriz, cada vida vale, es la consigna que eligieron. ¿Por qué eligieron esta frase para movilizarse? Y bueno, en realidad es como obvio, pero lo queremos acentuar porque es un barrio sencillo, pero que valora la vida, que la cuida, que la respeta, y eso es lo que queremos dignificar. Y obviamente que esto que hacemos hoy es una manifestación del deseo de que no queremos más, ya no va más esto. Y queremos tratar los temas de fondo, que nos llame quien quiera, que vengan y conversemos. Las organizaciones que estamos en el barrio hace muchísimos años, tenemos experiencia y sabemos por dónde tendríamos que ir para poder darle alguna solución, porque la vida hay que cuidarla. Estamos luchando a brazos partidos por todos lados porque sin eso no somos nada. Si el Uruguay no cuida la vida de sus ciudadanos, no sé qué esperamos. La verdad que es eso, como que la indignación también, ¿no? Si no cuidamos lo más valioso que tenemos, el tesoro más valioso, no sé qué estamos esperando. Janet, muchos vecinos se arrimaron a pedir justicia por Micaela y Gabriel. Disculpa, ¿qué? Muchos vecinos se arrimaron aquí hasta... Sí, muchos vecinos que quieren a Micaela, que quieren a la familia de nosotros, porque nosotros no hacemos daño. Al contrario, nosotros apoyamos al barrio en todo lo lindo, porque acá en el barrio pasan cosas lindas. A mi hermana me la sacaron el viernes 5. Hasta ahora no tenemos nada de las autoridades, nada. Porque el juez se lava la mano, el fiscal se lava la mano, los policías se lavan la mano. Ahora yo le hablo al presidente que se haga cargo él. Él se tiene que hacer cargo, porque a él le pagamos el sueldo todos nosotros, porque todos los votos que salen de acá del pueblo, de acá, de este barrio, salen todos los votos. Entonces él no tiene que escuchar. Ahora usted lo quiero acá, viendo por mi hermana, a ver qué le va a hacer. Eso quiero. Y por mi madre también, que pobrecita, ya el segundo hijo que le sacan a mi madre. Justicia por mi madre también, y por cada uno de nosotros. La situación del barrio en general, las vivencias de los vecinos día a día. Y en realidad los vecinos como que muy replegados porque hay inseguridad, hay miedo, eso lo venimos diciendo, ya es un versito que lo tenemos como muy grabado y en realidad lo que queremos es disfrutar de los vecinos, disfrutar de los niños, disfrutar de la vida cotidiana, eso es lo que queremos. Y sin duda que esto no lo podemos hacer, porque donde no se solucionen, ahora hace un ratito gritábamos, no queremos armas en los menores, y yo creo que ya es hora, ya es suficiente. Hay que tomar medidas muy serias para que esto no siga sucediendo. Le agradecemos mucho a Janet y a Beatriz y a todos los vecinos que están aquí también esperando. Hace mucho rato que están desde las 6, partieron de esta intersección donde ocurrieron estos fallecimientos en Castro y Burgueño y se trasladaron para aquí, para Castro y General Flores, en reclamo de justicia. Nos despedimos desde aquí con las imágenes de Freddy Varela. Muchas gracias, Mariana, Freddy y los compañeros que están por allí. Cambiamos de tema.
El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, está preocupado por esta eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad que está previsto en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Claro, lo que Arim dice es que no se aseguran los 15 millones de dólares que se perdería justamente la UDELAR producto de esa decisión. Todavía es proyecto de ley. Y lo que dice es que con esa pérdida hay 50% de las obras edilicias que no se podrían realizar, quedarían en suspenso. Un compromiso explícito que recibimos por parte de legisladores de la coalición, que no se iba a avanzar en la votación de la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad sin que mediara una compensación plena hacia la Universidad de la República. Y la semana pasada, cuando comenzó la votación en comisión, no había soluciones para esta situación y había una propuesta que finalmente fue retirada, que era particularmente compleja, que era compensar muy parcialmente a la Universidad de la República a partir de utilidades del Banco República y a la misma vez autorizando al Poder Ejecutivo, no asignando los recursos a la Universidad de la República, sino autorizando al Poder Ejecutivo a asignar esos recursos. Tienen que ser recursos firmes, flexibles, eso quiere decir que la Universidad de la República lo puede usar en periodos interanuales, o sea que no se agoten en un año determinado, ¿sí? Por eso estamos hablando de financiamiento de obras, y que le permita a la Universidad de la República planificar con certeza. Todo indica que se va a votar la eliminación del adicional. Por lo tanto, Cari, yo diría mucha celeridad para eliminar una fuente de financiamiento como el adicional y mucha menos celeridad para buscar una solución solvente y cierta que le asegure esos 15 millones de dólares a la institución. Arim explicó en qué áreas se vería afectada la universidad sin los recursos que compensen la quita del adicional del Fondo de Solidaridad. Entra en cuestión la mitad de las obras previstas en el próximo quinquenio en la Universidad de la República. Para poner un número grueso, va a ser muy difícil poder avanzar en obras que tenemos previstas al interior del país y extremadamente difícil también poder avanzar en otras obras que necesitamos, como es un nuevo edificio para la Facultad de Química, para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que estaban previstos, que ya le estamos solicitando en estas horas reuniones a las bancadas de senadores, porque entendemos que de consolidarse una situación como esta, el daño hacia la institución es muy importante. Podemos estar ante la puerta de intentar resolver lo que se entiende una injusticia, como puede ser o un mecanismo de financiamiento no adecuado, el adicional de Fondo de Solidaridad, creando otra injusticia e ineficiencias. Por ejemplo, limitando el desarrollo de la universidad del interior del país. Otro asunto, porque tras accidentes laborales y fallecimientos, trabajadores y trabajadoras de la construcción de la segunda planta de UPM, allí en Durazno, ya casi Tacuarembó, dicen que hay condiciones de inseguridad laboral en la fase que se considera más riesgosa de ese proceso de construcción. Y sostienen que faltan controles y previsión de rescates, así como afinar procedimientos. Son cerca de 6.200 los trabajadores que se desempeñan en la construcción de UPM2, incluyendo personal administrativo, y alrededor de 5.000 trabajadores solo en la obra, 2.000 de ellos extranjeros. Hoy, a la altura que estamos, tenemos 5 compañeros que terminaron perdiendo la vida en la planta por diferentes motivos, y hoy también tenemos, como te decía recién, el compañero que hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte. Nos han pasado situaciones de un vuelco de una grúa. Nos ha pasado situaciones complejas en materia de seguridad y bueno, no hemos visto la respuesta. O sea, ha habido compromiso de todas las partes en mejorar la situación de seguridad, pero no ha habido las respuestas necesarias principalmente para la etapa de obra en la que estamos hoy. UPM contrata directamente a las empresas, por eso nosotros hacemos en primer término responsable a UPM por la situación en materia de seguridad y las empresas que están trabajando, porque las empresas son quienes traen los trabajadores. Somos nosotros que ponemos los muertos. Entonces exigimos que UPM lidere los temas de seguridad. Sí que están las herramientas para mejorar y para hacer mucho más. Porque está claro que si trabajamos en una industria que es muy peligrosa y sabemos que es así y que ocurren accidentes, también tenemos que tener todo armado los procedimientos de emergencia y de rescate para llegar en tiempo y forma, y entendemos que han habido fallas. Lo que pasa es que hay procedimientos que son muy básicos, que en la letra son muy frías, en un escritorio y que parece que está todo bien, pero realmente después cuando lo llevamos y lo trasladamos a lo que es a la cancha, a la realidad, faltan cosas, ¿no? Entonces ahí lo que de repente habíamos hablado muchas veces de anexar a los procedimientos básicos de emergencia, anexarle las particularidades que hay en la planta. Y está claro que estamos en la etapa más compleja y más peligrosa de la obra. El sindicato de la construcción afirma que es necesario duplicar la cantidad de inspectores del Ministerio de Trabajo en la obra, que actualmente son 2.
Las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Piñeiro del Campo se manifestaron en la puerta del centro por la baja de contratos que aseguran los deja sin personal. Faltarían, digamos, unos 30 cargos a los que se les suman las bajas de los contratos COVID y por esto se reclaman nuevos cargos y también suplencias. En estos momentos estamos con una importante falta de personal en la parte asistencial. En estos momentos nosotros salimos a la calle porque en reiteradas veces la faltante lo hemos denunciado, se ha mandado cartas a la dirección, se ha tratado y lo único que nos encontramos de alguna manera es represión y que si paramos cabe la posibilidad que no cobremos el sueldo porque estamos trancando todo. Tenemos 2 pabellones con pacientes de trastornos, con problemas psiquiátricos, pabellón D y C, sin logro. Entonces ya dijimos basta y hoy es una de las primeras medidas que tomamos y vamos a seguir. Nosotros no contamos con para servir la comida. Nosotros no contamos con ese personal que son auxiliares de servicio idóneos en la parte esa, ¿verdad? No contamos con ella. El enfermero y el cuidador son los que hacen esa tarea porque no hay. Y después enfermería nos está faltando. Y aproximadamente, te puedo decir, para cubrir lo mínimo 30 personas más, 30 funcionarios. Una breve antes de ir a internacionales, hubo elecciones en la Asociación de Magistrados del Uruguay y ganó la lista opositora. Tuvo 157 votos, 3 más que el anterior oficialismo. Así, el juez Leonardo Méndez resultó electo presidente. Méndez asumirá el cargo que hasta ahora ha venido ocupando Darwin Rampoldi. El Consejo Directivo quedará integrado por 5 personas de la lista 1994, hasta ahora opositora, o sea, el nuevo oficialismo, y 4 personas por la lista 1, la que resultó derrotada. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional y lo hacemos en Brasil, como seguramente lo haremos durante muchos días porque ya estamos a menos de 2 meses de las elecciones de octubre. Precisamente la última encuesta del Instituto FSB hoy le vuelve a dar al expresidente Lula da Silva 11 puntos porcentuales de diferencia sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro, luego que la semana pasada hubiera un acercamiento precisamente en los cómputos, en los datos relevados del presidente brasileño. Por otra parte, el equipo de campaña de Lula está tratando de acortar las diferencias también entre el público evangélico. La tercera parte de los brasileños profesan esa religión y la mayoría apoyarían a Bolsonaro. El expresidente Lula subió 4 puntos porcentuales del 41 al 45% en relación a la encuesta del 8 de agosto, mientras que Jair Bolsonaro se mantiene en el 34% y luego aparecen Ciro Gómez con el 8% y Simone Tebet con el 2%, al tiempo que en la simulación de segunda vuelta Lula vencería a Bolsonaro por 53% a 38%, una distancia también mayor que la medición anterior. Esta diferencia de 11 puntos porcentuales refleja una recuperación de Lula, ya que el sondeo de hace una semana había mostrado una brecha de 7 puntos entre ambos candidatos, la menor distancia desde que se inició esta serie semanal en marzo de este año. Los medios brasileños destacan que esta semana, paradójicamente, empezó el pago del nuevo Auxilio Brasil, un subsidio para clases populares que aprobó el gobierno de Bolsonaro y que se ha convertido en uno de sus emblemas de la campaña por la reelección, mientras que las encuestas coincidían en señalar un mayor favoritismo de Lula entre los sectores más pobres de la sociedad brasileña. En otro orden, el comando de campaña del expresidente Lula tiene previstos algunos movimientos políticos para mejorar la llegada del candidato al electorado evangélico, un segmento clave para las elecciones, en tanto 1/3 de la población de Brasil dice adherir a ese credo, y según publica hoy el diario Folha, la última encuesta de Datafolha divulgada en julio, muestra a Jair Bolsonaro con una amplia ventaja sobre el líder de izquierda entre los votantes evangélicos, invirtiendo la tendencia que se maneja a nivel nacional. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de inexistente al líder opositor venezolano Juan Guaidó porque dijo que no controla a su país. Y por otra parte, lo primero que hizo Petro antes incluso de asumir la presidencia fue intentar restablecer las relaciones con ese país cortadas desde el año 2019 cuando ejercía la presidencia Iván Duque. En los próximos días se aguardan reuniones claves, más allá de que ya están nombrados los embajadores en ambos países.
Tras la ruptura de las relaciones entre los países vecinos en 2019, la administración de Petro reconoció a Nicolás Maduro como presidente venezolano, a diferencia de su antecesor Iván Duque, que al igual que Estados Unidos reconocía a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y calificaba a Maduro de dictador, lo que motivó que la semana pasada, tras criticar la decisión, Juan Guaidó señalara que buscará mecanismos para comunicarse formalmente con Petro. Consultado sobre el líder opositor venezolano por una periodista del periódico Semana, Petro sostuvo que Guaidó es como una metáfora en la caverna de la República de Platón, una proyección de sombras en un fondo a través de la luz, sombras que se mueven, pero que son irreales, continuó el mandatario explicando la alegoría del filósofo griego. 3 días después de ganar las elecciones presidenciales en junio, Petro anunció que se comunicó con el gobierno de Maduro para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en las zonas fronterizas e informó que ambos habían dialogado sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. Maduro no pudo asistir al juramento de Petro como nuevo presidente de Colombia, ya que el gobierno saliente no quería invitarlo, decisión que Petro aceptó, pero pese a ello, el día del cambio de mando reiteró su disposición a reconstruir las relaciones de hermandad y cooperación entre Colombia y Venezuela. Petro aseguró que ya hubo acercamientos con ese país para la normalización de las relaciones, pero desmintió hoy los rumores de una posible reunión con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, diciendo que hay un largo proceso por delante. Y el gobierno chino retomó los ejercicios militares en los alrededores de Taiwán a partir de otra visita, en este caso de legisladores de los 2 partidos de los Estados Unidos a Taipei. Esto hizo que reaccionara el gobierno chino, que retomara las actividades militares y volviera a acusar a Estados Unidos de querer sabotear la paz y también la tranquilidad en esa zona del mundo. Beijing ejecuta nuevos simulacros de combate y renueva su retórica de prepararse para la guerra en Taiwán, luego de anunciar el fin de sus ejercicios militares el pasado 10 de agosto, tras la crisis generada por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La visita de una delegación bipartidista de congresistas de Estados Unidos a Taipei, que llegó a la isla en un viaje oficial no anunciado en la noche del domingo y partió hoy, fue suficiente para enfurecer a Beijing, que de nuevo organizó patrullajes conjuntos de sus fuerzas en preparación para el combate de múltiples servicios y simulacros de ofensiva en el mar y el espacio aéreo alrededor de Taiwán. La administración de Xi Jinping también acusó a los legisladores extranjeros de exponer completamente el verdadero rostro de Estados Unidos como un saboteador de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, luego que los congresistas estadounidenses encabezados por el senador demócrata Ed Markey de Massachusetts se reunieran con la presidenta de Taiwán y otras autoridades, según detalló el Instituto Estadounidense en la isla, embajada de facto de Washington en ese territorio. Según un video divulgado por las Fuerzas Armadas de Beijing, los nuevos simulacros militares tuvieron lugar cerca de las islas Penghu, que se encuentran en el estrecho de Formosa y albergan una importante base aérea, y según el Comando de Teatro del Este del Ejército chino, los ejercicios fueron un severo impedimento para que Estados Unidos y Taiwán continúen jugando trucos políticos y socavando la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El gobierno ecuatoriano decretó el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil durante 30 días después de la explosión de un vehículo que dejó 5 muertos y 17 heridos en esa ciudad, que ya ha tenido problemas en sus cárceles por la situación del narco en ese país y particularmente en esa ciudad. Si bien no están claras todavía las razones ni la autoría del atentado, el gobierno lo atribuye al narcoterrorismo que impera en la zona. Según afirmaron las autoridades locales, la onda expansiva impactó en 8 viviendas, en varios vehículos y se trató de una explosión de proporciones ocurrida en el barrio Cristo del Consuelo, en Guayaquil, y aunque se desconocen las causas concretas, se especula que se debe a actos vinculados al narcotráfico. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que el gobierno del presidente Guillermo Lasso decidió la movilización inmediata de todo el personal disponible, apenas ocurrió el hecho, y sostuvo que este estado de excepción se utilizará para recomponer el orden público, instando a quienes tengan información de los hechos a acercarla a las autoridades, ofreciendo una recompensa de $10.000 a quienes puedan aportar datos significativos. El ministro descartó la utilización de granadas de uso militar o policial, pero enfatizó que los elementos que se usaron son de altísima letalidad y con una gran potencia explosiva y que se emplearon objetos metálicos que han sido hallados en los cuerpos de las personas fallecidas y las heridas. El presidente anunció en su cuenta en Twitter la declaración del estado de excepción debido a los sucesos delictivos dados en las últimas horas, que tendrá una vigencia de 30 días para restablecer el control de la ciudad, asegurando que su gobierno no permitirá que el crimen organizado pretenda manejar al país.
Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, le reclamó al Ejecutivo por lo sucedido y afirmó que las bandas criminales se han convertido en un gobierno dentro de otro gobierno en Ecuador y criticó la inacción de Lasso, afirmando que hasta ahora no se ha visto ni un solo paso seguro para combatir la delincuencia. Mientras en Europa los ríos enfrentan la sequía y el cambio climático, alarmando precisamente a las poblaciones, un problema realmente grave surge en el río Oder, que separa Polonia de Alemania. La cantidad de peces muertos ha alarmado a los dos países, incluso hay acusaciones cruzadas sobre el tratamiento del río. Se han recolectado hasta 10 toneladas de peces muertos y no se saben muy bien las razones. Se dice que hubo un envenenamiento, pero hasta ahora los análisis que se le han practicado a las aguas y a los animales no ofrecen ninguna respuesta a este problema que pasa a ser también un asunto entre estados. Vecinos de la zona y organizaciones medioambientales han expresado su preocupación por la muerte masiva de peces en el río Oder, uno de los más importantes de Europa Central, al tiempo que la ministra de Medio Ambiente de Alemania, Steffi Lemke, y su homóloga polaca, Anna Moskwa, aseguraron que se trata de una catástrofe ecológica. Precisamente la ministra polaca aseguró que hasta ahora se han analizado al menos 150 muestras de agua del río, pero ninguno de los estudios ha confirmado la presencia de sustancias tóxicas, ni de mercurio u otros metales pesados, al tiempo que se están revisando a los peces. La ministra alemana Steffi Lemke hizo un llamado al gobierno polaco, ya que no reportaron lo suficientemente rápido cuando se empezaron a detectar peces muertos de ese lado del río, y además pidió una mejor comunicación entre los dos países. El río Oder encuentra su nacimiento en la República Checa y realiza un recorrido de 187 kilómetros, dividiendo la frontera entre Alemania y Polonia hasta desembocar en el Mar Báltico, y durante las últimas semanas sus corrientes llevan cadáveres de peces y otros animales a través de los pueblos por los que pasa, y solo la semana pasada se retiraron 10 toneladas de peces muertos. En Polonia el caso ha sido remitido a la Fiscalía por la indignación que ha generado, y la oposición, las autoridades locales y organizaciones ecologistas piden explicaciones al gobierno, incluso la renuncia de algunos cargos. Y así termina el primer bloque. Y tras esa breve interrupción que viene, seguimos con más información. El sindicato de Plan Ceibal denunció la existencia de despidos, despidos injustificados en los últimos tiempos. Según averiguó MBD Noticias, el sindicato entiende que hubo 3 despidos con estas características en los últimos 9 meses. A través de un comunicado, el colectivo planteó que las autoridades alegaron motivos como pérdida de confianza y bajo desempeño, pese a que las personas afectadas tenían evaluaciones muy buenas. Además, las y los trabajadores agregaron que el sindicato no fue convocado cuando se presentaron las situaciones que desencadenaron los despidos, pese a la existencia de acuerdos que lo imponen. Y ahora seguimos adelante con otras informaciones. Sí, nos vamos a exteriores nuevamente. Nuestra compañera Macarena Vico. Compañeros del Palacio, nos movimos un poquito, nos vinimos hasta el IPA porque desde las 7:30 de la mañana el centro de estudiantes está ocupando el local pidiendo mayor presupuesto y además en contra de la reforma educativa que está llevando adelante el CODICEN. Estamos juntos. Volveremos en instantes. Sí, retomaremos enseguida el contacto con nuestra compañera Macarena Vico, que estaba allí en la puerta del IPA. En cualquier momento volveremos al contacto con ella. Mientras tanto, les contamos que el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, del Partido Nacional, le dio un cargo en esa comuna al denunciante en una causa que involucra a un legislador del Frente Amplio. Recordemos que el mes pasado el Ministerio del Interior presentó una denuncia por abuso de funciones contra el senador frente amplista Charles Carrera, quien en aquel entonces autorizó que Víctor Hernández recibiera atención excepcional en el hospital policial y también que Hernández recibiera tickets de alimentación por un valor total de 20.000 pesos. Esto ocurrió durante 3 años y medio. Así que ahora se presenta una nueva derivación
al respecto de este tema. Seguimos adelante con otras informaciones. Dejamos Rocha para venir justamente a Montevideo y a temas asociados a la Intendencia. Sí, porque está en marcha la tercera edición del programa ABC Oportunidad de Trabajo con la participación de 540 personas que desempeñan distintas tareas. Sí, también van a recibir capacitación en el marco de 13 proyectos con apoyo de 6 organizaciones de la sociedad civil. Legales y los específicos de la Intendencia, seleccionados a partir de la lista de prelación del llamado público que se hizo en septiembre de 2021. ABC Oportunidad de Trabajo es un programa de empleo transitorio creado para brindar una alternativa ante la situación de desempleo en Montevideo. Durante 6 meses los beneficiarios realizarán tareas sin sustituir al personal municipal. En este periodo inicial, la función principal de las organizaciones acompañantes es participar de la gestión y fortalecer el proceso educativo para la pronta integración laboral y social de quienes participan. Más de 2.000 personas de 18 a 64 años fueron parte de las 2 primeras ediciones del programa. Las tareas desempeñadas incluyeron mantenimiento de infraestructura urbana y espacios públicos, limpieza, atención a las y los usuarios de las policlínicas municipales, entre otras. En la tercera edición se atenderán algunos servicios provenientes de las unidades de División Limpieza, Municipio B, Parques de la Amistad y Villa Dolores y las divisiones de Asesoría de Desarrollo Municipal y Espacios Públicos. Bueno, y volvemos allí a la puerta del Instituto de Profesores Artigas. Adelante, Macarena Vico. Compañeros, bueno, del Palacio Legislativo nos movimos un poquito y vinimos hasta el IPA porque el Centro de Estudiantes está ocupando el local desde las 7:30 de la mañana por el presupuesto que está dispuesto en la rendición de cuentas, que se está discutiendo justamente en estas horas, y además por la reforma educativa llevada adelante por el CODICEN. Estamos junto a Emiliano del CEIPA, que, bueno, más temprano hubo una instancia de negociación, un acercamiento, ¿sí, Emiliano? ¿Qué fue lo que pasó esta tarde? Exacto, hubo una instancia de negociación entre el CFE y el Centro de Estudiantes. Y bueno, en realidad esta instancia de negociación es una confirmación de la actitud que viene teniendo el CFE, de la actitud inflexible en cuanto a reconocer las demandas de los estudiantes y en cuanto a garantizar las demandas de los estudiantes. Básicamente, lo que ellos vinieron a plantearnos fue que no teníamos que ocupar, que no ocupemos más, lo cual es una redundancia, porque nosotros explicamos desde el primer momento que nosotros no ocupamos porque nos guste o porque queramos estar acá ocupando. Nosotros estamos ocupando porque tenemos reivindicaciones claras y que se las planteamos en esta instancia de negociación, por ejemplo, el rechazo a la reforma educativa, por ejemplo, la solución de los problemas edilicios del instituto, por ejemplo, la solución de los problemas de logística con respecto al dictado de clases en el instituto, y también la cuestión de los muros, ¿no? Que venimos denunciando una situación de censura y de ataque a la libertad de expresión con respecto a nuestro derecho de utilizar los muros para expresar nuestras demandas. Entonces, esas son algunas de las reivindicaciones que planteamos al CFE, y el CFE no ha respondido a ninguna de ellas. Se dijo que se va a trasladar, pero bueno, solamente la idea de trasladar. No tenemos ninguna garantía de que realmente se nos vaya a garantizar lo que estamos reclamando, que creemos que son reclamos impostergables para defender la educación pública y bueno, consideramos importante, ahora seguimos discutiendo cómo continuar la lucha para que efectivamente nos reconozcan estos reclamos. Bien, ahora la Asamblea está resolviendo si continuar o no la ocupación y bueno, cómo toman esto que sucedió en la tarde. Exacto, esta es la discusión que se está dando, todavía no tenemos una resolución, pero bueno, seguimos discutiendo y lo que sin duda va a seguir es el conflicto porque tenemos el mandato, incluso por Asamblea, de continuar con el reclamo continuar con estos reclamos, con estas reivindicaciones y bueno, básicamente consideramos que elementos como el de la reforma no pueden ser aceptados, menos de las formas que están siendo planteados, sin discusión, con un documento plagiado, y consideramos que la lucha es para largo y por esto estamos discutiendo cómo continuarla, ¿no? Bien, muchas gracias, Emiliano. Bueno, seguiremos de cerca este tema, seguramente mañana tendremos más novedades en la primera edición.
Bien, estaremos entonces atentos desde tempranito mañana a esta información y ya nos vamos. Sí, ya nos vamos, ya viene el lado B. ¿Qué posición tiene con respecto al proyecto de ley de eutanasia la universidad, o mejor dicho, la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República? Lo sabremos en instantes en la pantalla de TV Ciudad. Por eso los invitamos a quedarse a ver el lado B con nuestro compañero Wilmar Amaral, pero antes de irnos repasamos los datos del tiempo. El pronóstico elaborado por Inumet, extendido a las próximas 72 horas. Empezamos por lo previsto para mañana, martes 16 de agosto. No se prevén lluvias para Montevideo y área metropolitana. La mínima bastante baja, más baja que la de hoy, 6 grados, la máxima 17. El miércoles 17 de agosto baja aún más la temperatura, se mantiene la mínima en 6 grados, pero la máxima baja a 12 y sigue bajando. Siempre hay un escalón más abajo y si no, miran el jueves 18 de agosto, 4 de mínima, 9 de máxima. Por ahora no se pronostica lluvia tampoco para ese día. Bueno, a tener cuidados y abrigarse porque, como dicen las abuelas, es bravo, ¿no? Cuando pasamos con estos cambios de temperatura, el solcito un día, otro día más fresco. Así que, bueno, a cuidarse y a quedarse mirando TV Ciudad. Claro, eso es lo principal. Por ahí empezamos, hasta aquí llegamos, mañana nos reencontramos. A las 19 horas. Eso. Abogado del narco Sebastián Marcet llamó a una de las más altas jerarquías de la Cancillería para informarse sobre el trámite y la forma más rápida de hacer llegar el pasaporte a Dubái. Rector de la universidad reiteró su preocupación por la rendición de cuentas y la pérdida que generará lo que dejará de recaudar con la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad. Estudiantes ocuparon el IPA y la sede de Magisterio por presupuesto y reforma educativa. El sindicato del Plan Ceibal denuncia despidos arbitrarios e injustificados en los últimos tiempos. El intendente de Rocha le dio un cargo en la comuna al denunciante en la causa que involucra al senador Charles Carrera. Se lo había prometido en campaña. Más del 60% de la población está en contra de subir la edad jubilatoria, según la Usina de Percepción Ciudadana. Las trabajadoras y los trabajadores del Piñeiro del Campo se manifestaron en la puerta del hospital por la baja de contratos que los deja sin personal. Lista opositora afina Alejandro Recarey triunfó en las elecciones en la Asociación de Magistrados del Uruguay. Comenzó el programa ABC Oportunidad de Trabajo con la participación de 540 personas. Denuncian catástrofe ecológica en uno de los ríos más importantes de Europa Central. Lula recupera su ventaja sobre Bolsonaro según encuesta divulgada este lunes en Brasil.